¿Alguna vez te preguntaste cuál es el rol de un embajador? ¿Cuántas embajadas hay en tu país? ¿Cómo trabajan y cuáles son sus funciones? Hoy el embajador de Suiza nos abre las puertas de su hogar en Argentina para poder conocer en profundidad las relaciones y proyectos bilaterales de ambos países. ¿Cómo hacen para manejar una potencia mundial con un sistema sui generis? La convivencia de idiomas en un mismo gobierno formado por 7 integrantes y su rol neutral dentro de la política internacional. Hoy vamos a conocer el mundo de Suiza en Argentina. Bienvenidos, embajadores. Embajador, muchísimas gracias por permitirnos entrar en su casa. Para nosotros es un gran placer contar con su presencia en Argentina, como con los anteriores también, el anterior embajador de Suiza, con el cual generamos una amistad real y fructífera para acercar a nuestros pueblos. Ese es el objetivo también del programa que iniciamos con Rosario, de mostrar otro lado también de los embajadores y las embajadoras de nuestro país y acercar una mirada de naturalizar la gestión, de mostrar todo lo bueno que se hace y todo el potencial que existe en las relaciones entre nuestros países hermanos. Así que muchísimas gracias en principio por recibirnos, por el café, por los chocolates, ya no. En este caso en la residencia. Y en este caso en la residencia. Que es, digamos, donde usted vive. Exactamente. Yo vivo aquí, pero no es mi casa. Claro. Es la casa de la Confederación Suiza y sirve también como instrumento de trabajo. Aquí recibimos, ¿no? En esta parte de la casa, es la parte, digamos, oficial, ¿no? Para recibir a invitados, para organizar reuniones también para las empresas suizas, con empresarios. Sí, es decir, lo utilizamos mucho como instrumento de trabajo. La casa es bonita, estoy muy contento de poder vivir en esta casa, pero en definitiva no es mi casa y no podría pagarla si no fuera de la Confederación Suiza. Pero como podemos ver, le dio su estilo, le dio su toque. Es amante de los libros, eso no se puede negar. Así es, sí. Y es la primera vez, de hecho, en toda mi vida que tengo una biblioteca como esta. Estoy feliz. Porque en todos los puestos anteriores ya he tenido la suerte de vivir en otras residencias de Suiza, en Riyadh, en Arabia Saudita y en Shanghái, en la China, pero nunca había este tipo de salón, de biblioteca. Así que estoy feliz de haber podido colocar aquí todos mis libros. ¿Y cómo es un día de un embajador suizo en Argentina? ¿Cómo arranca? ¿Cuáles son, de acuerdo obviamente cada día, ¿no? Pero si pudiera generalizar en algún sentido un día de un embajador, ¿cómo Lo interesante de la profesión del diplomático es que no hay mucha rutina. Es decir, los días son muy distintos unos de otros. Entonces es difícil describir un día normal porque casi no hay días normales. Pero bueno, digamos, normalmente por la mañana voy al trabajo, ¿no? Me informo de lo que ha pasado, ¿no? De lo que está pasando, leo los periódicos, tengo reuniones internas con mis colaboradores para discutir los diferentes temas que estamos tratando y luego ya el resto del día pues varía muchísimo. Tenemos muchas reuniones con empresarios, con autoridades, ¿no? Argentinas para explicar algún tema de interés recíproco, etc. Es decir, no hay un día estándar. Lo que sí es que el día termina normalmente muy tarde porque hasta la noche tenemos muchos compromisos, también compromisos sociales, ¿no? Para el trabajo de un diplomático es muy importante relacionarse sobre todo con los argentinos, ¿no? Para tratar de comprender mejor el país, para poder también explicar Suiza a los argentinos. Entonces es un trabajo que está muy enfocado en las relaciones sociales y eso hace que uno pues no termina a las 5 de la tarde, ¿no? En la oficina y se va a casa, sino que luego hay muchos otros compromisos sociales simplemente para conocer a gente y para intercambiar informaciones y puntos de vista. Bueno, charlamos antes
que este fin de semana tuvo una actividad muy interesante en Santa Fe, ¿no? En donde hay una colectividad suiza muy importante y que conserva las raíces. Eso, ¿cómo lo vio esa celebración, ese festejo? Más allá de sus reuniones que tuvo en otros lados, digo por la información que usted publicitó en sus redes, pero de Rosario, pero el amor, ¿se siente, se palpa esa relación de amistad sincera que existe entre el pueblo argentino para con su país, ¿no? Para mí ha sido una experiencia única. Ver a tantos argentinos de origen suizo, o suizos en Argentina, que siguen cultivando esos vínculos, ¿no? Con lo que llaman la patria lejana. Es gente, muchos de ellos llegaron a Argentina hace más de un siglo, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y fueron fundando pueblos, ¿no? Sobre todo en la provincia de Santa Fe. Eran agricultores y bueno, llevan ya muchos años acá, ya estamos en tercera, cuarta generación en parte, y siguen conservando el recuerdo de la patria lejana, de sus orígenes, y organizan todo tipo de eventos con trajes típicos suizos, con folclore suizo, música suiza. Y para mí ha sido realmente extraordinario ver este entusiasmo y esta alegría y ese amor también por las raíces. Al mismo tiempo, es gente que que se han criado aquí en Argentina, hablan el español como argentinos, y muchos de ellos, la mayoría, ya no domina el idioma alemán o el francés, ¿no? Entonces, es gente que están muy bien integrados aquí en Argentina y al mismo tiempo siguen cultivando esas tradiciones y eso. ¿Y hay una relación de intercambio de algunas comunidades o algunos centros tradicionalistas, por un nombre, con algunos centros de Suiza o no? ¿Esa vinculación existe? Hay hermanamientos, ¿no? Entre diferentes ciudades, ¿no? Eso sí. Así que ahí sí se cultivan todavía los lazos con Suiza. Al mismo tiempo, pues Suiza queda bastante lejos, sí. Y no muchos de ellos han tenido la oportunidad de viajar a Suiza. ¿Y cómo hacen? ¿Les ofrecen que conozcan? Porque de alguna manera uno siempre, por lo menos me pasa a mí, mi origen es vasco-francés. Uh-huh. Uno quiere conocer sus raíces, quiere saber, porque todos de alguna manera estamos acá gracias a los inmigrantes. Desde la embajada tienen algún proyecto para acercar esa cultura o mismo que conozcan esas raíces? Hay diferentes proyectos, pero que nacen en su mayoría de las mismas colectividades suizas. Por ejemplo, cuando se cumplieron los 700 años desde la fundación de Suiza, en 1991, muchos argentinos de origen suizo visitaron Suiza y se les facilitó ese viaje para que conocieran el país de origen. Y sí, ellos tratan también de organizarse de forma que puedan conocer Suiza. Por ejemplo, ahora me enteré de un proyecto en Esperanza para unos jóvenes, ¿no? Jóvenes que van a visitar este verano Suiza, la capital, Berna, pero también sus municipios de origen en el cantón del Valais. Un proyecto muy bonito que me parece extraordinario, ¿no? Que tengan la oportunidad de visitar Suiza, de ver de dónde vinieron sus antepasados, ¿no? Sí, eso es. Bueno, yo nací en Galvez, que queda cerca de todas esas colonias en su momento, ahora ciudades y ciudades muy pujantes por otro lado. Y sí, a nosotros, a los galveses, que somos más de origen piemontés, nos llamaba mucho la atención porque no teníamos una cultura, por lo menos mi familia también, pero ahora es muy interesante, ¿no? La búsqueda de las raíces, la búsqueda de dónde venimos. Seguir festejándola, ¿no? Todo el tiempo. Y intentar profundizar, creo, los lazos de amistad, de decir, hay proyectos de
de acuerdos entre nuestro Mercosur y de EFTA para avanzar, no solo en la cuestión comercial, creo yo hay que profundizar la cuestión cultural, académica, pero en eso siempre también tenemos en Suiza una mirada que nosotros nos sentimos muy atraídos y diría y hasta admiramos la cuestión de cómo supo mantener su posición de neutralidad en momentos muy complejos de la humanidad y cómo contribuyó después a que esos procesos se faciliten, para poner algún término, y siempre, por lo menos a mí como político, me llama mucho la atención el sistema electoral también de Suiza. Sobremanera, y digo que son cosas para seguir indagando y estudiando en una situación mundial que hace faltan ejemplos de cómo se pueden resolver situaciones de conflicto, pero también con gran participación popular adentro del país, ¿no? ¿Cómo ve usted esas dos situaciones? Si tiene una percepción equivocada o no, de tanto lo que posibilita Suiza en muchas situaciones, no solo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sino después conflictos a nivel global, en donde Suiza tuvo una participación de acercar partes, de mejorar las relaciones y de comentar el sistema electoral, que obviamente yo creo que se puede aplicar en Suiza nomás, ¿no? Es muy difícil de traspolarlo a otros países, pero la verdad es súper interesante. Es muy interesante cómo votan también por temas que son la participación elevados. democrática que hay todo el tiempo. Sí, bueno, tenemos un sistema político que es sui generis, es bastante único en el mundo. Lo llamamos la democracia semidirecta, ¿no? Es decir, el pueblo participa en la toma de decisiones, ¿no? Mediante referendos, mediante iniciativas populares. Esa participación importante del pueblo en todos los procesos políticos en Suiza es bastante extraordinario, ¿no? Cada 3 meses vamos a votar en Suiza, ¿no? Para votar sobre temas concretos. Por ejemplo, hubo una propuesta de ley, se juntaron firmas, ¿no? Fue una iniciativa privada, no fue del Estado, sino se juntaron firmas para proponer una ley para prolongar las vacaciones anuales, ¿no? De actualmente 4 semanas a 6 semanas. Entonces esa ley se sometió al pueblo suizo y el pueblo suizo la rechazó porque estimaba que para la economía del país no iba a ser buena. O sea, no es que no queramos, ¿no? No es que no queramos. Gonzalo hubiera votado por. Yo soy más de. Hubiera votado sí, que haya. Depende del rol que esté en ese momento, pero supongo que no. Para la economía del país no es buena. Sí. No hubo un rechazo masivo de esa iniciativa. ¿Y la participación? Ahí participa. ¿Qué porcentaje de la sociedad participa en esa votación? Normalmente un 50%. Como votamos constantemente, pues no todo el mundo está siempre ahí, ¿no? Participando en todos estos procesos. ¿Y la juventud participa? Sí. También en ese mismo porcentaje. Pero es verdad que participa menos que los mayores. Claro. Sí. Los mayores, la gente, cuanto más mayor, más participa. Sí. Toma más conciencia. ¿Y es voto electrónico? ¿Cómo es el sistema? Yo vi que ahora tiene una aplicación en donde los suizos que viven en otro país pueden votar mediante esa aplicación, pero ¿cómo es el sistema? Primero de ese me llamó mucho la atención, me gustaría saber en profundidad, y después cómo si es cada 3 meses, yo me imagino los líos que hay acá cada vez que se vota, todo lo que conlleva. Si es cada 3 meses, claramente nosotros no podríamos, y menos con ese tipo de cosas. Para Suiza el sistema. Sí. Bueno, el voto electrónico es algo que se está estudiando ya desde hace bastante tiempo. En Suiza todo eso en realidad se maneja a nivel cantonal. Entonces cada cantón organiza las votaciones, ¿no? Aunque sean federales. Entonces a nivel cantonal la gente, los diferentes cantones tienen diferentes enfoques en cuanto al voto electrónico. Los hay que ya han avanzado bastante, que están tratando de
de manejarlo, ¿no? Mediante voto electrónico, y hay otros que no lo han hecho todavía. Y de hecho lo que estamos viendo es que el tema de la seguridad del voto electrónico, de la fiabilidad, es un poco problemático. Es decir, todavía el sistema no está blindado, ¿no? Y mientras no encontremos una solución que realmente garantice, ¿no? que el buen funcionamiento, ¿no? No va a haber un voto electrónico generalizado. Entonces yo, por ejemplo, yo soy del cantón de Zurich. Yo puedo votar desde acá, ¿no? A mí me llega todo por papel, ¿no? Yo tengo que rellenar a mano, ¿no? Bueno, sí o no, y luego lo tengo que enviar por correos. Es así como funciona, al menos el cantón de Zurich. O sea que, teniendo en cuenta esas cuestiones, los resultados están unos días después cuando llega toda la información. Lo que pasa es que el voto por correo tiene que llegar a cierta fecha, ¿no? Porque ese mismo día se cuenta todo. Claro. Entonces, si yo envío mi voto desde acá con retraso y llega después, ya no se contabiliza. ¿Y cómo hacen? Porque se manda por correo, es antes. días antes se lo mandan y... Claro, sí. Digamos, las papeletas llegan ya un mes. Tienen que llegar allá ese mismo día. Perfecto. Sí. ¿Y el sistema de esta aplicación que sacaron, en qué consiste? Porque tiene un poco que ver con el voto electrónico, ¿o no? Bueno, es una aplicación simplemente para mantenerse al día de lo que está pasando, ¿no? No se puede votar. Pero no se puede votar. Ah. No sirve para votar esa aplicación. Ah. Yo la verdad es que estaría muy contento si tuviéramos la posibilidad de votar de forma electrónica. Sería mucho más fácil, ¿no? Pero entiendo también que hay ciertas inquietudes, ¿no? Con respecto a la seguridad del voto electrónico. Sí. Los que más exigen el voto electrónico son los suizos del extranjero. Claro. A ellos les interesa más porque para ellos es más complicado participar. Y hablando de suizos en el extranjero, en Argentina o en el Mercosur, ¿qué cantidad de suizos hay más allá de los empresarios? ¿Hay suizos y suizas que vienen a vivir a nuestro país, a nuestra región? ¿Cuál es la situación actual? La comunidad suiza más importante es la de acá, en Argentina, ¿no? Muchos de los suizos aquí en Argentina ya emigraron hace años, ¿no? Llevan ya tiempo acá, pero también hay suizos que llegan ahora, ¿no? La comunidad aquí llega casi a 16.000 suizos. ¿Sí? En Brasil es una cifra comparable, un poco más baja, y luego en Uruguay y Paraguay también hay suizos. O sea, en total no llegan a 40.000. Los suizos titulares de un pasaporte suizo. Sí, sí. Claro. Ahora, hay muchos argentinos con raíces suizas. Claro. Y ahí tenemos algunas estimaciones, pero no es tan fácil, ¿no? Porque son descendientes de inmigrantes suizos, ¿no? O de algún inmigrante suizo, tienen algún antepasado suizo, y estimamos que han de ser algunos cientos de miles de argentinos, 300.000 tal vez, 400.000. ¿Y argentinos en Suiza? Argentinos en Suiza oficialmente no llegan a 2.000. Ahora, lo que pasa es que los argentinos en Suiza, ¿no? Muchos están allá con pasaporte suizo, ¿no? Que son tienen doble nacionalidad. Entonces, claro, un argentino suizo, cuando llega a Suiza, pues llega con el pasaporte suizo. Entonces no lo identificamos como argentino. Claro. O también con pasaporte italiano, pasaporte español, de cualquier país de la Unión Europea. Porque con un pasaporte europeo, como tenemos la libre circulación de personas con la Unión Europea, cualquier ciudadano europeo puede llegar a Suiza, ¿no? Establecerse en Suiza y trabajar. Lo que hace que, claro, el argentino que tiene otro pasaporte, un pasaporte europeo, cuando viene a Suiza, viene con ese otro pasaporte y no con el pasaporte argentino. Por eso no sabemos exactamente cuántos argentinos hay en Suiza. Y se da, perdón, ¿no? Creo que yo me apasiono, pero aparte, el tema de turismo entre los dos países, porque la verdad, en Capital uno ve que hay turismo, pero llega al resto del país el turismo suizo y viceversa,
Sí hay turismo suizo. ¿Hay un crecimiento? ¿Cómo está la relación en ese sentido? Estamos viendo un crecimiento importante. El inconveniente es la distancia, ¿no?, que nos separa. Y también antes que no había vuelos directos, ¿no? Claro. Ahora, desde noviembre del año pasado, tenemos un vuelo directo de Zurich a Buenos Aires, y eso ha contribuido a que aumente el número de turistas, ¿no?, procedentes de Suiza. Además, también con el tipo de cambio, ¿no?, que es más atractivo ahora para los turistas, eso también pues alienta, ¿no?, a que vengan los turistas de Suiza. Se ve un incremento, yo no tengo las cifras exactas, pero se nota que hay más suizos que vienen, y los vuelos de Edelweiss, que es la compañía aérea que cubre el recorrido de Zurich a Buenos Aires, tiene una tasa de ocupación de los asientos de un 80%, ¿no? Y eso que normalmente cuando empieza una nueva línea aérea, toma cierto tiempo, ¿no?, hasta que se alcance llenar, hasta que se puedan llenar los aviones. Pero se ve que está yendo bastante bien, ¿no?, lo cual hace que tengamos la esperanza de que la frecuencia de vuelos se incremente, ¿no?, y que eso pues contribuya al intercambio, ¿no?, no solamente de turistas, pero también para los negocios. Todo un vuelo directo ayuda mucho, facilita mucho el desarrollo de las relaciones. Sí, acorta un poco las distancias, ¿no? Sí. Me gustaría saber cuál es el lazo específico que tienen ustedes con la Unión Europea, porque no forman parte, pero al mismo tiempo recién comentó que si vos entras con el pasaporte y demás, son bienvenidos. ¿Tienen algún tipo de acuerdos o cómo es políticamente la relación que tienen? La relación con la Unión Europea es muy estrecha. Es nuestro socio comercial más importante, de lejos. Más de la mitad de nuestro comercio es con la Unión Europea, ¿no? Y tenemos en todos los ámbitos muy buenas relaciones con la Unión Europea. De hecho, tenemos 120 acuerdos bilaterales, ¿no?, Suiza, Unión Europea, que regulan toda la relación bilateral. Entre otros, pues un acuerdo de libre circulación de personas, ¿no?, que es el acuerdo que permite a los ciudadanos europeos establecerse en Suiza y los suizos también en la Unión Europea. Pero los 120 acuerdos cubren muchos Claro. temas diferentes. Y sí, pero es una relación que se está negociando constantemente. Ahora estamos negociando un acuerdo marco para darle otro tipo de continuidad a las relaciones con la Unión Europea. Siempre estamos negociando algo, ¿no?, porque las relaciones son tan estrechas que hay muchos temas que discutir y que resolver, ¿no?, en nuestra relación con la Unión Europea. Al mismo tiempo, en las relaciones internacionales, tanto Suiza es muy conocido por la neutralidad y el nexo, el puente que genera con distintos países. Me gustaría hablar específicamente de ese rol tan puntual que tienen, muy, muy importante en casos de conflicto o también en casos donde quizás se necesita ese acercamiento, esa neutralidad para acercar partes. Pues sí, la neutralidad, de hecho, nace de la necesidad, ¿no? Simplemente, históricamente, es un instrumento de supervivencia, ¿no? Un país multiétnico, multireligioso, confesional, como Suiza, pues el reto es la cohesión del país, ¿no? Y en Europa ha habido muchos conflictos bélicos, muchas rivalidades, y nosotros estamos un poco a caballo entre Alemania, Francia, Italia, ¿no? Alemania y Francia, dos países con una gran rivalidad históricamente, y que bueno, pues el suizo, ¿no?, somos en parte de habla alemana, en parte de habla francesa, pues si nos hubiésemos involucrado en todos esos conflictos que ha habido en Europa, Suiza hubiera dejado de existir, se hubiera desintegrado. Entonces, en realidad, llegó un momento en que en Suiza nos dimos cuenta de que la única forma de sobrevivir como nación, como país, era absteniéndonos de todos los conflictos en el exterior, ¿no?
Y poco a poco hicimos de esa necesidad una virtud también, ¿no? Porque no nos limitamos solamente a declararnos neutrales, y porque también puede ser percibido como cierta indiferencia, cierto egoísmo, ¿no? Mátense ustedes y nosotros por nosotros eso nos quedamos mirando. Exactamente. No es Entonces ese, desarrollamos también una política de neutralidad activa, ¿no? De ahí nacen los buenos oficios de Suiza, ¿no? Como país neutral que no se involucra en los conflictos, pues ofrecemos nuestros buenos oficios, ¿no? También para mediar, para representar a países que han roto relaciones diplomáticas con otros, y hasta la fecha es algo que seguimos haciendo, y es una parte integrante de nuestra política exterior. Seguimos con nuestra política de neutralidad, no nos involucramos, pero al mismo tiempo tratamos siempre de jugar un papel constructivo, ¿no? Y de contribuir de alguna forma a la paz en el mundo. Claro, porque pensaba que no son solo países limítrofes, sino también con otros continentes, como es el caso de Estados Unidos y demás, que termina siendo muy importante en cosas muy puntuales que tranquilamente pueden terminar en una guerra. Entonces destaco mucho que Suiza no es solamente chocolates o relojes, sino que es extremadamente importante en la política internacional el rol neutral, que es muy difícil hoy por hoy, y siempre creo yo de ver. Pero hablando un poco también de eso, bueno, acá tenemos chocolates, y además me gustaría hablar de la potencia que es Suiza, hablar de los comercios que tienen, de lo que tienen para ofrecer, y de las relaciones bilaterales también que tienen con el país. Se nos identifica mucho con el chocolate. Tengo entendido que cuando el hombre pisó la luna llevaba un reloj suizo. Sí. Ah, ¿viste? Sí. Sé que te gusta ese dato. Los relojes también son conocidos. Sin embargo, lo que más exportamos hoy en día son productos farmacéuticos. El 45% de nuestras exportaciones al mundo son productos farmacéuticos. Y eso en general la gente no lo sabe. No lo sabe. Sí, el chocolate es una parte ínfima de nuestras exportaciones. Claro, es más agradable comer chocolate que medicina. Eso hace que el chocolate, ¿no? Pues, sea más visible en cierto modo, ¿no? Y más... Pero Argentina, por ejemplo, más del 60% de lo que exportamos son productos farmacéuticos. Luego productos químicos también. La industria química en Suiza es bastante importante. Máquinas, relojes, pero ya vienen más abajo los relojes. Y luego el chocolate, pues es una parte ínfima, pero es una parte, digamos... es una buena entrada, digamos. Sí, la más marketinera, digamos, pero sí. Exactamente. La más dulce. También los quesos, ¿no? También exportamos quesos, pero también el queso pues representa relativamente poco, ¿no? De nuestras exportaciones. Exportamos más café, por ejemplo, que queso y chocolate juntos. Mira usted. Sí. Eso sí que debe todo un dato. Y no tenemos la materia prima, ¿no? No, claro. El café, lo mismo con el chocolate, ¿no? Importamos la materia prima, la procesamos y luego la consumimos y la exportamos, ¿no? Pero el café pues es sobre todo el café en cápsulas, ¿no? Claro, es cierto. Sí, que es un negocio que va bastante bien, ¿no? Se produce en Suiza, Mire usted, ¿no? y se exporta desde Suiza a todo el mundo. O sea, ellos son los genios que inventaron ese camino de ida, que es el café en cápsula. Muy interesante. Muy interesante por esto también de ponerle valor agregado a la materia prima, que siempre es un desafío de nuestro país también, ¿no? Es algo que por eso decía, yo tomaba como ejemplo lo del voto, la democracia semidirecta que tiene Suiza, que trae sus cantones, pero también el país como un modelo para tomar algunas cosas, ¿no? Nada es transferible directamente, pero en esto de agregar valor agregado a la producción primaria, de eso Suiza es también por necesidad, en cierto, claro, porque Suiza no tiene materias primas, claro, apenas. Tenemos agua en abundancia, eso sí, mucha agua. Muchos no es poca cosa hoy en día. Claro, efectivamente, es importante, ¿no?
muchos grandes ríos europeos nacen en Suiza, ¿no? El Ródano, el Rin, parte del Danubio, tenemos también un afluente del Danubio importante. Pero no tenemos, sino, bueno, aparte de agua no tenemos materias primas y bueno, pues tuvimos que hacer de esa necesidad una virtud, ¿no? Que se dio en los últimos 100 años, ¿no? Porque era un país campesino, rural, y esa transformación se dio a partir del siglo pasado, ¿no? De hecho, Suiza antaño no era un país tan próspero, claro, ¿no? Era un país relativamente pobre, no era tampoco paupérrimo, ¿no? Pero digamos a mediados del siglo XIX el nivel económico de Suiza no era bullante, no era, y también por eso vinieron tantos suizos a Argentina, claro, porque aquí había mejores perspectivas que en Suiza, ¿no? O sentían que había mejores perspectivas acá que en Suiza. Y fue solamente a partir de la creación de la Confederación Suiza en su forma actual, 1848, que Suiza empezó a despegar económicamente, ¿no? Y a partir de ahí, con digamos, la integración económica del país, antes cada cantón era país independiente, ¿no? Con aranceles, con su propia moneda, etcétera, etcétera. Un montón de barreras al comercio y por ende al desarrollo económico del país. En 1848 se integra el país, ¿no? Una moneda, etcétera, etcétera. Se introdujeron muchas reformas liberales y eso fue lo que le dio, lo que permitió a Suiza despegar económicamente. Pero claro, poco a poco, ¿no? Eso poco a poco fue desarrollándose económicamente. Ya en el siglo XIX, siglo XX, ya Suiza, pues, ya era ya es un país bastante próspero. Sí. Hablando de lo económico, me gustaría hablar más que nada del nivel de vida, el costo de vida que se tiene en Suiza, y después de cómo es el armado político, el gobierno y cómo se rigen las distintas figuras, y si en base a eso el rol que tiene la mujer, porque también los distintos idiomas y cómo se maneja cada uno. En Suiza estamos haciendo equilibrismo político constantemente, porque como hay diferentes idiomas, diferentes confesiones, regiones que son bastante distintas unas de otras, ¿no? Zúrich es una ciudad cosmopolita, ¿no? Muy internacional, con una fuerza económica muy grande. Luego hay cantones que son más bien rurales, ¿no? Que están en las montañas, donde el desarrollo también es más complicado, ¿no? por la ubicación, etc. Pues siempre tratamos de encontrar algún equilibrio, ¿no? Entonces nuestro gobierno en este momento nuestro gobierno tiene 7 integrantes, ¿no? Y los 7 representan a 4 partidos diferentes, ¿no? Y representan también a las 3 regiones lingüísticas, ¿no? Son 4 de habla alemana, 2 de habla francesa y un integrante del gobierno es de habla italiana, ¿no? Y siempre se trata de que haya un equilibrio. Son 4 hombres, 3 mujeres, ahí también tenemos un buen equilibrio. Para que todo el mundo se sienta representado, para que el ciudadano suizo se vea a sí mismo en ese gobierno, ¿no? Que vea que todos participan de alguna forma, ¿no? Y eso le da más legitimidad, ¿no? Al gobierno y también las decisiones que toma. Claro, y al mismo tiempo del rol del presidente o la máxima autoridad, no es que siempre es una persona, sino que también van rotando. Así es, la figura presidencial en Suiza, a diferencia de la mayor parte de los países, es relativamente débil, ¿no? Los 7 conjuntamente en realidad son como el presidente, ¿no? Tienen las atribuciones del presidente y toman las decisiones por votación, ¿no? Y cada año hay, uno de los 7 es el presidente, pero más que nada para razones para fines protocolares. Para firmar. Sí, y es el que en el extranjero, ¿no? Hace las veces de presidente y él preside las reuniones del gobierno. Es por año. Un año tiene cada uno. Sí, ¿Y qué duran? ¿7 años o cómo? No, son elegidos por 4 años. Por 4 años. Elegimos el Parlamento y luego el Parlamento elige a los 7 integrantes del gobierno,
¿no? Y siempre según tenemos lo que llamamos la fórmula mágica, ¿no? Que determina más o menos la composición partidista del gobierno. Hay mucha, digamos, continuidad política en Suiza. Con las elecciones normalmente no cambian tanto, ¿no? Un partido se vuelve un poco más fuerte, el otro pierde un poco de terreno, pero básicamente el panorama partidista es bastante estable, ¿no? No hay grandes cambios. Entonces, pues son más o menos siempre los mismos partidos que están representados en el gobierno. El Parlamento elige a los 7 integrantes del gobierno y luego ellos se reparten las carteras entre ellos, ¿no? Hacienda, exteriores, relaciones exteriores, defensa, economía, y luego hay algunos ministerios o algunos ministros que tienen varias carteras, ¿no? Por ejemplo, el de economía tiene economía, comercio, industria, agricultura, educación, todo en un solo ministerio. Como son solamente 7, ¿no? Claro. Pues cada uno de ellos normalmente tiene varias, lo que serían varias carteras en algún otro gobierno. Y para que nadie sea demasiado fuerte dentro del gobierno tenemos ese sistema de rotación y las atribuciones del presidente están muy limitadas, ¿no? ¿Cómo va rotando? ¿Está establecido o también se vota? Bueno, ahora porque son 4 años, pero son 7 personas, ahí las cuentas pero cada año el Parlamento elige al presidente el año que viene, pero más o menos se sabe quién va a ser, porque es por antigüedad, ¿no? Entonces se elige presidente y vicepresidente, ¿no? Al año que viene el presidente se vuelve el vicepresidente, pasa a ser presidente, pero siempre mediando una elección en el Parlamento, claro, ¿no? Y el Parlamento elige al vicepresidente, que nosotros, con su predecesor, con el cual le mandamos un saludo enorme, nos enteramos de que había tomado en Villa General Belgrano el sistema por el tema del predio de la fiesta de la cerveza, que es una fiesta muy importante no solo para Villa General Belgrano, sino también para la provincia de Córdoba, y no se ponían de acuerdo en trasladar el lugar, y me acuerdo que había ido el equipo del embajador a comentarles cómo era una forma de votación en Suiza. Se la terminaron aplicando y se terminó trasladando Por eso digo que es interesante profundizar en el estudio de nosotros, ¿no? Del sistema, porque es aplicable en algunas situaciones quizás no obviamente para el país, o una provincia, o una ciudad, pero en algunas situaciones muy interesantes de las formas, de cómo se da la participación popular. El consenso. Y se va a generar un consenso en donde en temas que afectan o que generan tensión social, por ahí se puede llegar a algún acuerdo. La verdad que fue muy ilustrativo eso. Me gustaría hablar más que nada del rol del embajador acá en Argentina, los proyectos que tienen y los que tienen por delante, los que hicieron, qué le gustaría fortalecer en la relación directa que tiene Argentina y Suiza, y en base a eso también dónde entra el Mercosur dentro de todo esto, porque como usted bien dijo, dependen de otros países para poder generar y en base a eso tener salida, y eso me parece que resulta muy interesante. En este momento lo que estamos tratando de fomentar son las relaciones económicas y comerciales, y en ese contexto es muy importante el proyecto de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA, ¿no? Que es Suiza más Noruega, Liechtenstein, Islandia, un grupo de países. De hecho, en este mismo momento están negociando en Suiza, en Ginebra. Es la 9ª ronda de negociaciones que está teniendo lugar. Hemos avanzado bastante bien con este proyecto. Negocian en Suiza, luego en Buenos Aires, Suiza, Ginebra, Buenos Aires, Ginebra, Buenos Aires. Se han estado negociando hasta ahora. Y yo lo que tengo entendido es que han avanzado muy bien las negociaciones. Hay todavía algunos temas abiertos que se están negociando. Algunos capítulos ya se han cerrado, otros no, se siguen negociando, y esperamos poder concluir dentro de poco, ¿no? 1 o 2 rondas de negociaciones más
quién sabe. El proceso de negociación es siempre algo muy dinámico, ¿no? El tema impositivo es lo que más complica lo comercial, ¿no? Porque Argentina tiene, con el tema de los impuestos y con lo veo como medio complicado a veces que uno decide ir a comprar a otros lados, porque en Argentina eso te termina generando una carga complicada, no sé, por lo menos es mi punto de vista, no sé si ustedes lo ven. Para ciertos productos, efectivamente, sobre todo los relojes, por ejemplo, la importación de relojes sale bastante cara, ¿no? El reloj, al final, el reloj suizo sale muy caro aquí en Argentina, también por razones arancelarias, pero también fiscales, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es un aspecto. Hay muchos temas, propiedad intelectual es un tema bastante importante. Más con para el tema nosotros. de industria farmacéutica. Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Para la industria farmacéutica, el tema de la propiedad intelectual es muy importante. Entonces, es uno de los temas que también estamos negociando en el marco de estas negociaciones. ¿Cómo, perdón, pero yo no estoy al tanto, ¿cómo vendría a ser la propiedad intelectual? O sea, ¿qué es lo que se negocia específicamente ahí con el tema de la industria Pues hay farmacéutica? diferentes aspectos de la propiedad intelectual, pero un aspecto importante, por ejemplo, son las patentes, ¿no? Claro. El proteger o registrar patentes, ¿no? De productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Otro tema importante, las denominaciones de origen geográficas, ¿no? La utilización, por ejemplo, del nombre de nuestro país, ¿no? Suiza, ¿no? Luego hay diferentes aspectos, ¿no? De la propiedad intelectual que se están negociando al mismo tiempo. Bien. Yendo a otro terreno, pero ¿el fútbol le gusta? Me encanta. Hablar de la farmacia... Claro, cambiamos radicalmente. Esto es así. No, bueno, pero para nosotros también es muy importante conocer si usted mejor es hincha de Boca, porque en La Plata son más de estudiantes que gimnasia, pero yo sigo con... Somos más de estudiantes que de gimnasia. No sé, Perdón por los triperos, pero... Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata. Porque ahora cuando próximamente vaya usted a La Plata, vamos a ir a visitar la Casa Curuchet. Con muchísimo gusto. Decimos la Casa Curuchet porque es una obra de diseño del arquitecto suizo Le Corbusier, digamos. Entonces, pero también vamos a hacer una recorrida por los clubes si le interesa. Sí. Pero igual acá en Buenos Aires va a la cancha, ¿no? Con la cancha estamos bien complicados nosotros, igual, ¿eh? Bueno, ya he ido a la cancha. Sí, ya he estado en el estadio, en 2 estadios, bueno, los 2 importantes, más conocidos, digamos. Ahora, como buen suizo, pues tengo que ser neutral. No, nosotros, aparte Suiza, que en el último mundial dio un batacazo enorme en fútbol. Suiza ha progresado bastante mucho, en las últimas 2 décadas. Ya participamos siempre en los mundiales, en las Eurocopas, y sí, tenemos un equipo bastante bueno que está evolucionando, un equipo integrado también por muchos inmigrantes, ¿no? Futbolistas de origen, sobre todo en los Balcanes, ¿no? De Albania, del Kosovo, de Serbia, Croacia, ¿no? Los Balcanes, que le han dado un gran empujón al fútbol suizo, ¿no? Seguimos siendo, no nos podemos comparar con Argentina, ¿no? Bueno, como nosotros no podemos comparar con Federer, que nos hizo, claro, a los que no éramos habitualmente no mirábamos un partido de tenis, nos hizo levantar madrugadas para Federer verlo. nos hizo también mostrar el tenis a muchos argentinos y argentinas, pero es un gran orgullo para nosotros. Sí, ¿no? Y la verdad, la vez que vino a Argentina, bueno, como la mayoría, en mi caso, todos los suizos que conocí dejan muy bien parado, decimos acá, lo que es el pueblo suizo, digamos, desde la seriedad, desde el trabajo, desde la honestidad también, pero desde la afabilidad también, con la cual realmente se relacionan. Y la vez que vino Federer, creo que en la Argentina pasó a ser un ídolo popular también, es decir, vino con sus amigos de la generación de tenistas que se conocían, y eso de ser el mejor tenista de la historia no le impedía relacionarse con tenistas que
al contrario. Yo aquí también constato una gran cultura del tenis, ¿no? Sí, De verdad, sí. como a mí me apasiona el tenis, Mira. yo estoy aquí en la gloria. Claro. Estoy en Sí, la bueno, gloria, sí. Porque hay mucha gente que juega al tenis. Sí, muchísimo. Los clubes de tenis que he visto aquí son los mejores que he visto en toda mi vida. Mira. Y bueno, es una parte importante de mi calidad de vida. Hablando de la calidad de vida y el deporte, he visto fotos de usted andando en bicicleta. En base a esto, para ya ir cerrando y agradeciéndole, me gustaría hablar de el nuevo rol del embajador en las distintas redes sociales y usted, junto con otros embajadores, supo romper un poco esa barrera. Me gustaría un poco charlar de eso y cómo hace para convivir dentro del protocolo, pero al mismo tiempo cerca de la gente, sobre todo de los argentinos, siendo que usted es el representante de Suiza en Argentina. Pues es un rol nuevo, ¿no? Que apenas estoy conociendo, me estoy familiarizando con él. Yo ya tengo 28 años de carrera diplomática, ¿no? He servido en muchos puestos, en muchos países, y esto es algo reciente, ¿no? Yo antes no tenía ninguna cuenta en las redes sociales, ¿no? Y ahora pues con esta cuenta Twitter, que es una cuenta oficial del embajador, ¿no? Berna me lo propuso, mi ministerio me lo propuso, y como me gusta experimentar y hacer cosas nuevas, pues acepté. Y bueno, pues estoy aprendiendo, efectivamente es un rol completamente nuevo, pero que nos permite dar a conocer nuestro país, dar a conocer lo que hacemos, ¿no? El trabajo que hacemos, claro, solamente en parte, no se puede mostrar todo lo que hacemos, porque hay muchas cosas que son más bien pues también confidenciales, que no son para hablar de ellas, ¿no? En público. Entonces pues es un instrumento que me parece muy interesante, ¿no? Para transparentar en cierta medida el trabajo del diplomático, tratar de suscitar cierto interés por el país, cierta comprensión por el país, y al mismo tiempo pues uno también tiene que saber qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir. Claro. Y esa parte pues es un poco más complicada, porque sí, como digo, es algo nuevo y uno tiene que pues ir descubriendo este mundo, ¿no? Saber convivir con eso. Saber convivir con esto, pero me parece que como instrumento de relaciones públicas es buenísimo, es muy bueno. Pero con ciertos riesgos también. Cuidados. Sí. Gracias, embajador. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este precioso lugar y sobre todo por prestarnos su tiempo para conocerlo más en profundidad. Pasó volando. Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés por Suiza. Muchas gracias. Y por permitirme. Vamos a seguir trabajando. Bien, perfecto.